tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Presidenta del Congreso y titular del Jurado Nacional de Elecciones exhortaron a nueva mesa directiva a continuar con reforma electoral con miras a comicios generales del 2016. Parlamentario Jaime Delgado negó que Dignidad y Democracia promueva una tercera candidatura a la presidencia del Congreso. Legisladores destacaron proyecto de ley que enviará a la Municipalidad de Lima sobre uso de armas no letales para personal del Serenazgo. Unos 400 millones de soles habría perdido Arequipa en el 2014 a causa de la corrupción, se reveló en audiencia de la Comisión de Fiscalización. Y en nuestro segmento de Fiestas Patrias les contaremos la historia de la Gran Parada Militar y el embanderamiento de la ciudad, también del soldado desconocido y de Juan Ríos, quien murió defendiendo el Congreso. Vamos con las noticias. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, destacaron la aprobación de media docena de leyes sobre reforma electoral durante el último periodo legislativo. Ambos exhortaron a la nueva mesa directiva a continuar con esta labor antes de la convocatoria a elecciones generales del año 2016. Veamos la nota. Luego de una reunión con el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, para evaluar la labor realizada sobre la reforma electoral, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, dio cuenta de los avances durante su gestión y ratificó el compromiso del Parlamento con la reforma político-electoral. El Congreso no ha sido mezquino en las grandes reformas que se han iniciado. Por supuesto que faltan más reformas que el país necesita, pero hemos analizado también cuáles son los principales puntos de la agenda en lo que es reforma electoral que se ha avanzado. Por su parte, el titular del máximo ente electoral reconoció la labor realizada por el Parlamento en la legislatura que terminó. En esta legislatura, bajo la presidencia de la doctora Solórzano, se han aprobado media docena de leyes importantes. Y es que producto de un pleno temático sobre reforma electoral y el trabajo del Pleno del Congreso de los últimos meses, los presidentes regionales y alcaldes no tendrán reelección inmediata. La consulta de revocatoria deberá ser sustentada y se realizará con calendario fijo y único. Además, entró en vigencia la pérdida de escaño o silla vacía para congresistas que sean sentenciados por delitos graves como tráfico de drogas o terrorismo. También la denominada ventanilla única informará si candidatos cuentan con captura nacional e internacional, antecedentes penales, deudas por alimentos y tributos. Una quinta norma permitirá a los ciudadanos conocer los bienes, rentas y antecedentes penales de sus candidatos. Son importantes normas que aprobó el Parlamento, que el día de hoy ya son leyes que están vigentes, y analizamos con el doctor Francisco Tábara el importante rol que el Congreso ha tenido este último año en lo que es reforma electoral, y también queda una tarea por delante para la próxima mesa directiva, para el próximo presidente del Congreso, y no solamente para él, sino para el Pleno. La presidenta del Congreso exhortó a la próxima mesa directiva a continuar con las reformas electorales, a fin de que entren en vigencia para los comicios del 2016. Entre ellas, la referida a la democracia interna, la eliminación del voto preferencial y el financiamiento público directo a los partidos políticos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones se sumó a este pedido. Hay que entender, reitero, la reforma político-electoral como una tarea permanente de mejoramiento de nuestro sistema democrático de gobierno. El titular del Jurado Nacional de Elecciones informó de esta manera que el ente ya ha presentado el proyecto de reglamentación y se encuentra en coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros para la prepublicación del reglamento de la ventanilla única. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Y a raíz de algunos rumores sobre su eventual postulación a la mesa directiva del Congreso, el parlamentario Jaime Delgado rechazó esta posibilidad y manifestó que su bancada Dignidad y Democracia todavía evalúa quién dará su respaldo. No, todas son especulaciones. Realmente yo no estoy formando parte de ninguna mesa.
pero es producto, digamos, de la fecha, ¿no? O sea, en el mes de julio siempre se especula, se ponen nombres, pero no, eso está descartado. Lo que estamos conversando es, digamos, escuchando, digamos, todas las iniciativas que hay para tomar una decisión, porque si bien es cierto, digamos, en bancada hay un buen grupo de congresistas que está de acuerdo con la candidatura de Luis Iberico, a que todos respetamos, por cierto, pero no es cuestión de personas, pero también hay algunas discrepancias que se tratarán de resolver en los próximos días. ¿Cuándo tendrán una decisión ya tomada sobre esto? Nos quedan todavía 2 semanas, ¿no? Entonces estas cosas siempre se deciden de último momento. Por su parte, su colega de bancada, Claudia Coari, señaló que esperan la presentación de una tercera lista democrática que afirmó que Dignidad y Democracia no votará ni por el nacionalismo ni el fujimorismo. Veamos. Estamos en conversatorio en estos días, seguramente en la bancada también ya vamos a tomar decisión, porque esto no se cierra todavía, vamos conversando en las posibilidades que se podrían haber un congresista o un congresista que podría capaces de conducir el Congreso. Así, eso podría ser, porque no somos de un partido político, sino que somos una bancada con diferentes pensamientos y por lo tanto creo que eso se respetan también, ¿no? ¿Puede ser la ruptura de la bancada entonces? Bueno, no creo que hasta ahí llegaría. Nosotros sabemos muy bien por qué salimos y cuáles nuestros pensamientos en la bancada, eso se respetan, ¿no? Pero eso sí queda claro que no van a apoyar el nacionalismo. Bueno, nosotros tenemos claridad, ni el nacionalismo, ni mucho menos al fujimorismo, eso siempre hemos dicho y eso va a tener que, hasta el último, conversando y vamos a tener que aclarecer. Y ahora les contamos que en una mesa de trabajo se analizó la problemática de la Costa Verde. La coordinadora Marisol Perestello anunció que buscará reunirse con el alcalde de Lima para retirar las rocas de playa La Pampilla. En los próximos días, la congresista Marisol Perestello sostendrá una reunión con el alcalde Luis Castañeda Locio para pedirle el retiro de las rocas que fueron colocadas en la playa La Pampilla de Miraflores con la finalidad de proteger la zona costera ante el fuerte oleaje que se presentó por esos días. El tema del retiro de las piedras de Pampilla, para sacarlo de esta mesa, pedirle a don José Justiniano que me ayude con eso, pero yo también voy a hacer el pedido de formación formal a la Municipalidad de Lima y trasladárselos para ver si eso se puede ir solucionando. Se anunció también que solicitarán a los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos en la próxima legislatura la conformación de un grupo de trabajo que haga el seguimiento de las coordinaciones y avances alcanzados a la fecha. En agosto empieza un nuevo año, una nueva legislatura y yo creo que sí se podría enfrentar el tema dentro de la legislatura para que el Congreso de la República haga un grupo de trabajo sobre Costa Verde y haga seguimiento a estos 7 temas. Eso sí se los ofrezco. Asistieron autoridades de los Ministerios del Ambiente y de Transportes, ONGs, tablistas y vecinos de Lima. Se concluyó que no es posible seguir creciendo de espaldas al mar, por lo que también se pidió aplicar las medidas correctivas y respectivas sanciones con respecto a la construcción del tercer carril en la Costa Verde, pues se reiteró que las obras no contaban con estudio de impacto medioambiental y estas no se han paralizado. Todos sabemos que el Ministerio del Ambiente se ha pronunciado diciendo que este proyecto en su integridad no tiene un estudio de impacto ambiental. Y eso es algo que ya lo conocemos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está viendo el procedimiento para ver cuál es, en este caso, sobre la base de la supervisión y fiscalización, la medida correctiva que se tiene que tomar. La construcción del tercer carril es un atentado contra la dinámica de las playas y su funcionamiento, y por ende la construcción del propuesto malecón estresaría aún más la situación, promoviendo la erosión y posterior destrucción de las mismas. A pesar de lo señalado, el representante de EMAPE, José Justiniano, insistió con documentos en mano que el proyecto se efectúa respetando el debido proceso. Informó Karina Aliaga, Congreso Noticias. Y congresistas de diferentes bancadas expresaron sus puntos de vista sobre el proyecto de ley que enviará al Congreso el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, que propone el uso de armas no letales para el personal de Serenazgo. Me parece bien, porque yo creo que ya hay una voluntad política de enfrentar el delito y conociendo la eficiencia de Lucho Castañeda, espero que su propuesta podamos discutirla, sea una de las primeras propuestas que discutamos. Y creo que en este esfuerzo común tienen que estar los municipios, el gobierno central, las fuerzas de oposición, para enfrentar al enemigo común que son estos sicarios, estos delincuentes que están generando sus obras en el país. Y habría que ver en qué consiste para no solamente analizarlo en la Comisión de Defensa y Seguridad,
sino que hacer un análisis también al interior de nuestra bancada, porque entendemos que la policía es la única que tiene esa potestad constitucional y habría que ver qué clase de elementos se están planteando o qué clase de coordinaciones. Yo no lo descarto del todo, porque todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para combatir la inseguridad. Yo creo que es importante que el tema se debata, se analice. Hay que recordar que en el Perú estamos en una crisis de inseguridad. El tema de inseguridad ha desbordado el control de la Policía Nacional, ha desbordado el apoyo y colaboración que presta el serenazgo de diferentes municipios. Solo quiere hacerla más larga nada más, porque mientras llega la ley, mientras pasa comisión y llega el pleno, van a ser ya, no te aseguro que no va a pasar tan rápido, antes de fin de año no tenemos eso listo y no veo que sea dentro de las medidas de urgencia que los pueda sacar el Ejecutivo. Entonces eso es hacerse la largona. Mientras tanto ya puede haber comprado el alcalde Castañeda y dar la seguridad del caso. Al volver, Comisión de Fiscalización sesionó en Arequipa para recoger información sobre denuncias de corrupción en las obras más emblemáticas de la región, como la construcción del moderno Puente Chilina. Volvemos con los detalles. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Este 28 de julio, Congreso Televisión llevará a sus hogares todos los detalles de la ceremonia por Fiestas Patrias, la misa y Te Deum, la sesión solemne del Congreso y el mensaje del Presidente de la República al Parlamento Nacional. Desde las 7 de la mañana transmitiremos cada uno de los actos que forman parte de la historia de nuestro país. Congreso Televisión es mucho más que noticias. Seguimos con más información desde la edición central de Congreso Noticias. Cerca de 400 millones de soles habría perdido la región Arequipa en el último año a causa de la corrupción. Esta información se dio durante la audiencia pública descentralizada de la Comisión de Fiscalización en la región Arequipa. Veamos los detalles. Más o menos se estima que aquí se han perdido por corrupción 400 millones al año. 400 millones al año. El congresista Falconi no tiene dudas. Está convencido de que en la región Arequipa se han realizado más actos de corrupción incluso que los denunciados en la región Ancash. Dos de las obras más grandes ejecutadas en la región serían el claro ejemplo de esta situación: la carretera Arequipa-La Joya y el puente Chilina. La Comisión de Fiscalización, presidida por Enrique Wong, sesionó en la Ciudad Blanca para recoger más información sobre estos cuestionados proyectos. En una audiencia pública desarrollada en el Colegio de Abogados de Arequipa, asistieron los congresistas Segundo Tapia, Gustavo Rondón y Tomás Zamudio. No tienen obra y habrían pagado un arbitraje. ¿A quién? A una empresa concesionaria Arequipa La Joya, que justamente nos dijeron hace un momento ya que no tuvo ni estudio de factibilidad, ni estudio de impacto ambiental, que es vital la presencia de la Comisión de Fiscalización aquí en nuestra región Arequipa, y esperamos que los aportes de los que participen el día de hoy contribuyan con un verdadero proceso de fiscalización. La carretera Arequipa-La Joya es uno de los proyectos más cuestionados por la abismal diferencia entre su presupuesto inicial, que fue de $30 millones, lo cual implicaba la construcción de 21 kilómetros de carretera. Hasta la fecha, solo se han ejecutado 16 kilómetros y el gobierno regional ya ha gastado cerca de 113 millones de soles. El consejero regional Henry Ibáñez manifestó que desde el inicio de las conversaciones sobre el proyecto, él presentó sus observaciones. Y frente a todas las observaciones, los cuestionamientos técnicos que hacía el ingeniero Iago López, debemos lamentar que no hubo ninguna respuesta con criterio técnico ni legal que pudieran ser rebatidos.
El siguiente punto de la agenda fue la denuncia sobre las supuestas irregularidades en la obra emblemática de la gestión del expresidente regional Juan Manuel Guillén, el Puente Chilina. Este es el Puente Chilina, la obra emblemática de la gestión de Juan Manuel Guillén Benavides y una de las más cuestionadas durante la sesión de la Comisión de Fiscalización. La moderna construcción de 562 metros de longitud y que conecta los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Caima, Yanaguara y Cerro Colorado demandó una inversión de 245 millones de soles y se ejecutó en 22 meses. Las denuncias sobre el proyecto se iniciaron incluso antes de la ejecución física de la obra. El abogado Andrés Risueño señaló que había observado la compra de materiales de construcción de manera aparentemente irregular cuando todavía no existía ni siquiera el expediente técnico. Al finalizar la audiencia, los parlamentarios demandaron mayor participación de las actuales autoridades regionales para que tengan el panorama más claro frente a la lucha contra la corrupción. Además, reconocieron la necesidad de concatenar esfuerzos con instancias como el Poder Judicial y el Ministerio Público para mejorar los alcances de las investigaciones, ya que la forma en que operan los malos funcionarios es recurrente. Una trilogía del mal, que es sobrevaluación de obras de mala calidad y obras inconclusas. Y en el caso de las dos obras emblemáticas de Arequipa, pues hay una sobrevaluación que llegaría a cerca de los 800 millones. Y esperemos pues que aquí haya sanciones ejemplares porque es el manejo del presupuesto público que nos cuesta a todos los peruanos. Finalmente, los miembros de la comisión hicieron votos para que su labor continúe en la próxima legislatura y así seguir sumando esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Desde Arequipa, con la cámara de Hugo Cano, Jorge Álvarez, Congreso Noticias. Perú y Chile tienen desafíos comunes, por lo que deben fijar sus miradas hacia adelante y no detenerse en el pasado. Así coincidieron en señalar expositores invitados a la presentación del libro Diálogos Binacionales con La Haya antes y después del fallo, actividad que se realizó en el Congreso. Una relación bilateral es fructífera si se piensa en el futuro, así lo ha manifestado el congresista Martín Belaúnde Moreira, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. A construir una relación jurídica para el futuro, basada en lo que nos une en el pasado y también tomando en cuenta aquellos aspectos que nos dividieron en otras épocas. Pero hoy día debemos tener la mente en el futuro y debemos tener la mente para la colaboración de los gobiernos y para la colaboración de los pueblos. El embajador de Chile en nuestro país, Roberto Ibarra García, habló de los desafíos comunes que deben ser afrontados de manera conjunta. Tenemos el tema del narcotráfico que nos está realmente minando como sociedades y que nos está afectando y que si no juntamos esfuerzos nos puede llegar a superar. Y tenemos el no menor siempre del terrorismo. Hasta ahora hemos logrado que nuestra región se vea libre del conflicto global, pero no siempre puede ser necesario, no siempre puede ser ese el caso. Creo que tenemos también una enorme coincidencia y creo que mis colegas de Torre Tagle así lo podrán confirmar en la arena multilateral. Son países que piensan lo mismo. Al recordar las circunstancias en que se conoció el fallo de La Haya en enero del año pasado, el diplomático reconoció que hubo un clima de intolerancia en su país. Nuestros países han dado un ejemplo con el proceso de La Haya, esto lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo. Creo que a veces chilenos y peruanos no nos damos cuenta lo que conseguimos, no nos damos cuenta la forma civilizada en que esto se cerró. No nos damos cuenta en la forma en que la delimitación marítima fue obtenida o no valoramos suficientemente, en que fue obtenida en un tiempo récord, con una colaboración entre las instituciones envueltas absolutamente ejemplar. No nos damos cuenta de que se controlaron todos los riesgos en ambos países, porque se podría haber creado un clima de intolerancia hacia el otro que podría haber sido justificado por los grupos que en ambos lados siempre quieren perturbar una relación.
Alan Wagner, ex agente de nuestro país ante la Corte de La Haya, destacó los lazos que unen a Perú y Chile desde mucho antes de la Guerra del Pacífico. Tenemos que ampliar la visión de cuál ha sido la historia de nuestras relaciones desde antes incluso de que fuéramos repúblicas, ¿no? Y encontraremos, como de hecho ya se están encontrando, muchos elementos en los cuales ha habido un trabajo conjunto y una unión muy fuerte. Informó Walter Copa Aparicio, Congreso Noticias. Y a fin de abaratar los costos y beneficiar a ese sector de la población, el congresista Johnny Lezcano pidió al gobierno emitir un decreto supremo que autorice la licencia a varios laboratorios para fabricar el medicamento Atazanavir que consumen los pacientes con VIH-Sida. Con el fin de aliviar las necesidades económicas de los peruanos que están afectados con el virus o síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA y que requieren para su tratamiento consumir Atazanavir, el congresista Johnny Lezcano pidió al Poder Ejecutivo la dación del decreto supremo que permita a todos los laboratorios producir y proveer dicho medicamento. Están 20 o 10 veces más caros que en otros países. Y esto porque hay un monopolio que solamente vende este tipo de medicinas. Y esto lo está permitiendo el Estado peruano en detrimento, en perjuicio de quienes están enfermos con esta grave enfermedad. De tal manera que lo que hace falta es cumplir con la ley. La ley indica que se declara de necesidad y utilidad pública hacer acciones para enfrentar a los enfermos o enfrentar la enfermedad de VIH-Sida. Lezcano, integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor, reiteró que los pacientes necesitan adquirir las tabletas de Atazanavir a precios más competitivos y así dar mayor cobertura al abaratar el costo de ese medicamento, el cual es objeto de una patente hasta el año 2019. Advirtió que también hay desabastecimiento por ser un solo fabricante autorizado que cobra en Perú 29 soles por tableta. Vamos a pedir que venga la Comisión de Defensa del Consumidor y a la Comisión de Fiscalización del Ministro de Salud, del Ministro de Economía, del Ministro de Comercio Exterior, porque ¿qué hacemos con los enfermos? Están muriendo, cuesta un montón de plata el tratamiento para el SIDA. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es priorizar este tipo de temas, pero ahí está la denuncia hecha y el decreto supremo no ha salido, al parecer están priorizando algunas patentes hechas por algunos laboratorios y consecuentemente eso no puede hacerse a costa de la salud de los peruanos. Por último, aclaró que el artículo 40 del Decreto Legislativo 1075 contempla la facultad del Estado de otorgar las licencias que se soliciten y así conseguir precios más bajos con los medicamentos de licitación. Añadió que la licencia obligatoria es temporal y no perjudica el derecho del titular de la patente a explotarla y percibir las regalías correspondientes de todos los licenciatarios. También exigió cumplir la Ley 28.243 que declara de necesidad nacional la lucha contra esta enfermedad y obliga al Estado al suministro de los medicamentos necesarios. Informó Elsa Iturriaga, Congreso Noticias. Según la Organización Internacional del Trabajo, son 2 millones de personas las que mueren a consecuencia de enfermedades profesionales. Cifra fue materia de preocupación en el foro Prevención de Riesgos Laborales, Enfermedades Profesionales, que contó con la presencia del primer vicepresidente del Congreso. Veamos. Todos los participantes coincidieron en la necesidad de sensibilizar a empleados y trabajadores para el pleno respeto a las normas que prevengan los riesgos laborales y enfermedades profesionales. Más de 2 millones de muertes al año ocurren como consecuencia de enfermedades profesionales. Y es así que esto significa que cada día mueren 5.500 personas a causa de dichas enfermedades. Al referirse a la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, el vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, abogó por la formación de una cultura de aseguramiento, salud y de cumplimiento de normas de la salud del trabajador. Y la fiscalización, y donde no solamente el Estado, con las entidades que corresponden es partícipe, sino sobre todo los trabajadores, las instituciones, los sindicatos, y el pueblo en sí, para ver cómo es que estos derechos laborales que las empresas, todas en general, grandes, pequeñas, medianas, debemos de ir cumpliendo para crear una cultura
El viceministro de Trabajo, Alfonso Adriancén, y el congresista Gustavo Rondón coincidieron con las apreciaciones referidas a la prevención y asegurar el bienestar de los trabajadores. Segundo mensaje, habló de que la Iglesia no es la suegra que solo vigila nuestros errores. Esta ley no es para estar sancionando, Alfonso, promociona más para que sea motivante en los empresarios, en el propio trabajador. Tercer mensaje, basta de promesas, acción. Dejar explícito que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encabezado por nuestro ministro Daniel Maurate, tiene entre sus prioridades velar por el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, con el firme compromiso de prevenir y reducir tasas de accidentes de trabajo y enfermedades de tipo profesional. Participaron también del foro representantes del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Informó Susana Espinosa, Congreso Noticias. Al volver, les presentaremos nuestro segmento Fiestas Patrias en el Congreso, con un informe sobre la historia de la parada militar y el soldado desconocido. Volvemos con los detalles. Este 28 de julio, Congreso Televisión llevará a sus hogares todos los detalles de la ceremonia por Fiestas Patrias, la misa y Te Deum, la sesión solemne del Congreso y el mensaje del presidente de la República al Parlamento Nacional. Desde las 7 de la mañana transmitiremos cada uno de los actos que forman parte de la historia de nuestro país. Congreso Televisión es mucho más que noticias. Iniciamos nuestro bloque de notas históricas y de fiestas patrias con un informe sobre la tradicional Gran Parada Militar y el embanderamiento de la ciudad a propósito del 29 de julio. Veamos la crónica preparada por nuestro compañero Carlos Castro. La historia de la Gran Parada Militar y el embanderamiento de la ciudad es tan antigua como la misma historia republicana del Perú. Ver flamear nuestra bandera en cada casa, edificio o lugar público nos contagia a todos de un singular patriotismo y el embanderamiento es parte del proceso de independencia. La historiadora Lourdes Medina Montoya nos brinda mayores luces de esta tradición. El embanderamiento es parte de todo el proceso de independencia, pero esa tradición del embanderamiento, de las banderas, de la simbología, es una cosa que hemos heredado, ¿no? Fundamentalmente como símbolo patrio de la Revolución Francesa, pero en sí como tradición, como costumbre, viene desde tiempos muy antiguos, probablemente debe haber llegado con los españoles, eso de sacar estandartes, ¿no? de tener símbolos, pero es en la independencia donde se consolida, sobre todo, como yo diría, símbolo de peruanidad, de nacionalidad, de identidad fundamentalmente, ¿no? De identidad patria, y también como una forma de demostrar, ¿no? El hecho de que nosotros nos sentimos felices por fiestas patrias. Sin duda alguna la bandera forma parte del proceso independentista, heredada de la Revolución Francesa, de cómo los ciudadanos, los hombres de a pie, expresaban ese sentimiento patrio de amor a su nación. La historia nos dice que ya desde las revoluciones, los primeros intentos separatistas del poder colonial, ya se enarmó la bandera. Por ejemplo, en los documentos tú encuentras, ¿no? que hablan permanentemente de las banderas que desplegaban las fuerzas tupacamaristas. Dicen que era colorada, otros dicen que era negra, pero como fuere, ya había, ¿no? un símbolo. Y más que nada también yo pienso que es un estandarte, un símbolo y un estandarte que identifica también a los ejércitos, ¿no? que defienden la integridad de la patria, ¿no? Y no nos olvidemos que el ejército recluta a sus hijos, a sus ciudadanos, porque es una condición de ciudadanía el servicio militar. Entonces yo digo, de una u otra manera el ejército identifica también a la ciudadanía, ¿no? al peruano de a pie,
porque en cualquier caso de guerra tendríamos que ir a defender siempre esa bandera. Pero las fiestas patrias no son ni serán tales sin el tradicional desfile o gran parada militar, donde cientos de ciudadanos de toda condición social se reúnen a lo largo de la ruta señalada para ver marchar a las tropas y unidades de nuestras fuerzas armadas y policiales. Esta tradición tuvo su fecha de nacimiento el mismo sábado 28 de julio de 1821, cuando la población limeña vio ingresar a la Plaza de Armas al Ejército Libertador, encabezado por el general San Martín. En esa mañana, San Marcos con sus banderas, las corporaciones religiosas y cuanto poblador limeño existía en ese momento en la ex Lima virreinal, hace el primer desfile. San Martín sube al tabladillo y da su histórica arenga, que no es una arenga, sino es un bando, es ya el inicio del cumplimiento de una ley. Somos libres por la voluntad de los pueblos. La gran parada militar comienza con la revista de la Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el izamiento de la bandera e interpretación del himno nacional y los honores a los caídos en defensa de la patria. Posteriormente, el general de brigada de Ejército Peruano, comandante de la guarnición militar de Lima y jefe de línea, se acerca al presidente de la República para solicitar su autorización para iniciar el desfile. Dice la historia que los escenarios de la gran parada militar fueron diversos por tantas y muchas razones. Siempre el desfile va a ser en nuestra Plaza Mayor, en otros momentos va a ser en el Campo de Marte, un espacio muy importante, sobre todo durante la República Aristocrática. En 1960, creo yo, pasa ya a lo que es la Avenida Brasil. Regresa al Paseo Colón en algún momento cuando hay que honrar la memoria de otro grande como nuestro Francisco Bolognesi, el almirante Miguel Grau, ¿no? Entonces está en el Paseo Colón y en algún momento muy duro de nuestra existencia como sociedad, la guerra contra el terrorismo. Bueno, no hay que exponer a nuestro personal, los cochebombas están ahí latentes y por lo tanto es prudente esta situación. Sin embargo, una serie de hechos fortuitos e históricos motivaron los cambios de escenario de la gran parada militar. Por ejemplo, a raíz de los sucesos del 5 de febrero de 1975 con la huelga policial, el desfile militar fue suspendido y se prolongaría en los siguientes 3 años. El 29 de julio de 1979, con motivo del centenario de la Guerra del Pacífico, se reanuda en la Avenida Brasil. El 27 de julio de 1984, la parada militar se llevó a cabo en la Avenida y Plaza Grau, de Lima, con ocasión del sesquicentenario del nacimiento del gran almirante Miguel Grau. En 1986, el presidente Alan García, por medida de seguridad, dispone que la Plaza Mayor de Lima vuelva a ser el escenario oficial de la parada militar hasta 1989. En el 2000, luego de la llamada Marcha de los Cuatro Suyos, el gobierno de Alberto Fujimori decidió llevar a cabo la parada militar en el cuartel general del ejército. En el 2001, el presidente Alejandro Toledo, que tenía en su agenda estar el 29 de julio en el Cusco, dispuso que la parada militar se realice el 30 en la Avenida Brasil. En el 2009, el presidente Alan García suspendió la gran parada militar para evitar la propagación del virus H1N1. En el 2011-2014 se realizó en Avenida Brasil, siendo esta presidida por el presidente Ollanta Humala y donde desfilaron por primera vez delegaciones extranjeras de las Fuerzas Armadas de los países de América del Sur como Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia. Para muchos historiadores, el gran desfile militar se realiza como recordatorio de la presencia de los militares en la historia republicana de nuestro país. Sin duda, un homenaje a las Fuerzas Armadas y a su importancia histórica. Informó Carlos Castro, Congreso Televisión. El Congreso de la República guarda historias poco contadas y que merecen ser difundidas por su valor patriótico. Por ejemplo, la hazaña de un joven de 16 años que murió en la guerra con Chile y cuyos restos descansan en un mausoleo de la Plaza Bolívar. Otra cuenta la historia de Juan Ríos, quien murió defendiendo al Parlamento de la asonada militar contra el presidente Luis José de Orbegoso en 1834.
Veamos el informe de nuestra reportera Perla Villanueva. Una antorcha flamea al ingresar a la cripta al soldado desconocido en la Plaza Bolívar. Es el símbolo del inmenso valor y patriotismo que debió tener este joven de 16 años para entregar su vida por el país y hasta su nombre en defensa de la invasión chilena a nuestra capital. De él poco o nada se conoce. Su cadáver fue encontrado en el Morro Solar en Chorrillos. Ni una foto, ni un papel y ningún objeto que lo identifique. Su uniforme militar intacto permitió concluir a los investigadores que el soldado desconocido combatió en la defensa de Lima, en las batallas de San Juan y Chorrillos, el 13 de enero de 1881, bajo las órdenes de Andrés Avelino Cáceres, el Brujo de los Andes. Los restos hallados revelan que el joven militar ya no tenía municiones al momento de su muerte, falleció de un balazo en el abdomen y fue rematado por golpes de fusil en la cabeza en el llamado repaso. En homenaje al soldado desconocido y a los miles de héroes anónimos que tiene nuestro país, el 13 de mayo del 2002 se inauguró en la Plaza Bolívar la cripta que custodia sus restos y pertenencias. En otro ambiente del Congreso, en el hall de los Pasos Perdidos, sobresale el busto de otro valiente soldado, Juan Ríos, herido el 4 de enero de 1834 por defender a la Convención Nacional en la sonada de los militares golpistas Pedro Bermúdez y Felipe Santiago Salaverry contra el gobierno del general Luis José de Orbegoso. Por su valerosa acción, fue ascendido al grado de alférez y se dispuso primero la colocación de su retrato y luego este busto en su nombre. Sin duda, su presencia aquí contribuye a recordar en todo tiempo el deber de garantizar y defender la independencia del Congreso Nacional. Con las imágenes de Julio Aldave, informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Los invitamos a seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Será hasta una próxima oportunidad.